Buenas noches, estimados colegas. En realidad me siento muy solo viéndolos hasta allá atrás, así que les agradecería que se vengan para acá porque si no, no van a ver las gráficas. Además es un día muy triste, bueno, uno no sabe si estar alegre o triste porque hace justo un mes me deshice de mi Volkswagen y hoy están anunciando que la Volkswagen va a la quiebra. Entonces ya no se sabe qué sucede en el mundo. La Volkswagen quiebra porque falsificaron un chip en los vehículos diésel que detectaba cuándo los están analizando para ver su polución y entonces falsificaba los datos. Así que para que vean también les tenemos que mandar la CICIG para Alemania. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me pidieron que hablara de los pares craneales. Esto es sumamente largo. Así que en algunos pares craneales no muy importantes vamos a hacer un paso muy rápido y me voy a detener en los que importan y los que miramos a cada rato en clínica. Yo creo que ustedes se recuerdan de la lista enorme de pares craneales que están numerados del 1 al 12. Los pares craneales le llamamos a los nervios periféricos que manejan casi todas las actividades sensoriales y motoras en la cabeza. En realidad son fáciles de aprender porque en la cabeza pues tiene 12 de cada lado, pero en el cuerpo tenemos 31 de cada lado de la columna, con funciones motoras y sensitivas también muy específicas. La diferencia con los pares craneales es que pues son un poco más complejos porque mezclan mucho las funciones sensitivas, motoras y autonómicas, pero pues no, realmente no son tan difíciles y son solo 12 y vamos a hacer nada más una revisión rápida acerca de los mismos, de ellos, ¿verdad? Empezamos obviamente con el número 1, que es el nervio olfatorio. Por cierto, el doctor que me pidió que hablara de los pares craneales no vino, porque él era el que más insistía. Luego le vamos a llamar la atención. Esta es una lista de dónde salen los pares craneales, una fotografía. Los agujeros en el cráneo pues están diseñados evidentemente para que veamos por dónde salen. Aquí tengo la numeración de cada uno de ellos. Hagamos un rápido repaso de algunos muy importantes. Aquí tenemos la lámina cribosa en la región frontal. Aquí por aquí en realidad no sale, sino entran las fibras del nervio olfatorio que rápidamente van al bulbo olfatorio. A través de la hendidura óptica salen acá o pasan todos los 4 nervios muy importantes, el quinto, el tercero, el sexto, el cuarto. Y pues los demás agujeros están hechos para los demás que van saliendo, incluso algunos salen junto con la yugular, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan de estas clases de anatomía que eran realmente muy complicadas? O el nervio olfatorio, ya dije, entra a través de la lámina cribosa. En realidad, en la parte superior de la nariz tenemos nosotros las fibras o los receptores específicos acá. Por supuesto, cuando uno examina el paciente, la nariz del paciente jamás mira las fibras porque en realidad tienen el mismo color de la mucosa. Siempre lo ponemos en gráficas de este color pues para que se diferencien, pero uno nunca las va a ver. Lo importante aquí de las fibras nerviosas, los receptores nerviosos del nervio olfatorio es que estos se cambian cada 2 semanas, es decir, están destruyéndose y cambiándose constantemente. Hay algunos síntomas a los que hay que ponerle atención en el nervio olfatorio y que en realidad no se toman no les damos la importancia de vida. Y les voy a contar un par de cositas que son muy importantes del nervio olfatorio, ¿verdad? Las pruebas para evaluar el nervio olfatorio en realidad son bastante complicadas y lo normal es que uno no las haga en la clínica. Uno tendría que poner al paciente a sentir los olores específicos, por ejemplo, de café, de rosas, de el limón, y debiera uno de poder sentir los olores y debería hacerlo uno, un oído de la nariz a la vez, después tapar el otro y hacer el mismo procedimiento. En realidad, en los últimos años se ha descubierto que la hiposmia, que sería la disminución de la capacidad de sentir olores, es muy frecuente, especialmente en las ciudades con alta polución.
Aquí en Guatemala no tenemos estudios de cuánta gente con hiposmia anda caminando por ahí, pero yo seguramente soy uno de ellos. Y la razón es que la polución lastima mucho los receptores del nervio olfatorio. Y aquí es donde viene un gran problema. Hay unos 4 estudios que se salieron alrededor del año 2000 en el que relacionan que padecer de hiposmia antes de los 50 años se relaciona con un alto riesgo de padecer de enfermedad de Alzheimer. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver ahí el nervio olfatorio con la enfermedad de Alzheimer? Luego vamos a ver la enfermedad de Alzheimer, pero el asunto es que, bueno, aquí no puse la gráfica completa, creo que tenía una, esta es la que quería enseñarles. Ustedes ven acá, están las terminaciones o los receptores del nervio olfatorio que entran a través de la lámina cribosa, luego van hacia el bulbo olfatorio, y aquí en el bulbo olfatorio están los axones de las neuronas que lanzan un axón que va a ir hasta la amígdala, donde está el uncus en la región temporal. Bueno, esto ya lo sabíamos desde hace rato, lo que no sabíamos hasta el año 2010, cuando la doctora Adams ganó el Premio Nobel de Medicina por describir esto, es que esto tiene que ver con la impregnación de la memoria a largo plazo. Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo les cuento a mis estudiantes que uno de los momentos más placenteros en mi vida, y me despierta todavía muchos recuerdos, es cuando yo siento el olor a un bronceador que tiene olor a coco. Claro, ¿me entienden? Es que estos se usaban cuando yo era adolescente. Hoy en día pues son que factor 100, factor 150 y sin olor. Pero en esa época los bronceadores eran de coco, entonces ya se imaginan ustedes que cuando yo siento ese olor, a mí me recuerda así la playa, mi novia de la adolescencia, mi primera cerveza, y es una sensación tan relajante con solo sentir el asunto del olor a coco. Y la razón es porque aquí en el uncus, en el hipocampo, está las terminaciones nerviosas de las neuronas que nacen en el bulbo olfatorio, terminan en la capa CA7, que es donde uno tiene la impregnación de la memoria. De manera que si uno pudiera estudiar oliendo los libros, o sea, si los libros trajeran olor, de repente aprenderíamos más profundo, ¿verdad? Pero sí, y entonces ahí es donde tiene que ver que cuando la hiposmia aparece, que es el síntoma de la disminución de la capacidad de sentir los olores, se vuelve un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Los estudios son muy escasos, pero ya aparecen, ¿verdad? Así que yo creo que habría que ponerle atención a esto de la hiposmia. Realmente la hiposmia es causada más que por degeneración de las neuronas de la cintilla olfatoria, es causada con más intensidad por la lesión de la mucosa nasal, que tiene que ver con la rinitis y la sinusitis que se dan en ciudades altamente polucionadas como la nuestra. Increíblemente en Guatemala este año hasta suspendieron las mediciones de contaminantes porque ya nos habíamos pasado el nivel de México y de Nueva York, y entonces era una cosa de susto, ¿verdad? Mejor no las publiquemos y no sigamos tan asustados porque tenemos contaminación mucho más alta. El segundo par es el nervio óptico. Sí, doctora, con mucho gusto. Se pierde muy rápido con el… Sí. No, hay una relación, vamos a ver cuando hablemos de demencia, es una relación inversa con el cigarro. Los estudios que han aparecido dicen que fumar protege para la aparición de Alzheimer. Lo más probable, digo yo, es que todos se mueren de otra cosa antes de llegar a la edad de Alzheimer, ¿verdad? Les da cáncer o de poco, o de cualquier cosa, porque eso era una relación inversa. Obviamente no hay ningún médico en el mundo que aconseje fumar al paciente para evitar tener Alzheimer. El segundo par es el nervio óptico, ¿verdad? El nervio óptico en realidad también es un nervio que no sale del cráneo, sino que ingresa al cráneo. El nervio óptico realmente nace en la retina, en las células bipolares, que lanzan un axón formando el nervio óptico. Aquí tengo esta gráfica, esta me encanta porque esta explica exactamente cómo está hecho el nervio óptico. Para que veamos, en realidad uno no mira con el ojo,
sino uno mira con la corteza cerebral. La corteza cerebral que es cargada del área visual está aquí en la región occipital, en la cisura calcárrea, que es el área primaria, el área 17 de Brodmann, y acá es donde uno realmente mira, interpreta y analiza las imágenes. Obviamente no las memoriza ahí, tiene que haber una conexión del área occipital hacia el área temporal para que pueda grabarse la memoria de imágenes, por ejemplo. El ojo, entonces, ¿cuál es la función? El ojo es como una cámara, así como la cámara que ustedes tienen por seguridad en sus casas, que hay una cámara en la puerta donde se toca el timbre y en realidad usted está viendo hasta en la cocina donde levanta el interfón y entonces aparece la imagen. Pero el ojo es realmente solo la cámara, ¿ok? Por supuesto es muy importante, ¿verdad? Sin ojo no se puede ver, pero en realidad aquí en la retina nacen las neuronas, que son las células bipolares, que lanzan un axón que va a través del nervio óptico y luego al llegar al quiasma óptico se decusan, ¿verdad? O sea que aquí en realidad no se decusan todas, se decusan solo en 50%. Y el resto sigue a través de lo que se llama la cintilla óptica. Esta cintilla en realidad si se mira bien en un cerebro vivo, incluso se puede ver bien la cintilla, y esta llega a lo que se llama el núcleo geniculado lateral. O sea que la neurona, el axón es largo totalmente desde la retina hasta el núcleo geniculado lateral. Y aquí hace un relevo y después de eso lanza la nueva neurona un axón que llega hacia la corteza occipital. Por supuesto, como solo el 50% de los axones se decusan, entonces en realidad cada corteza occipital está viendo la mitad de cada ojo. ¿Ok? Es muy importante, ¿verdad? Bueno, esa es la anatomía fácil realmente, son solo 2 neuronas las que tienen. La diferencia nada más aquí en las que van en la parte de atrás es que el 50% van a través de las radiaciones ópticas de Gratiolet que atraviesan todo el lóbulo temporal y las otras van a través de las radiaciones parietales, es decir, 50% de las que llegan hasta el núcleo geniculado van a través del lóbulo parietal o del lóbulo temporal las otras. De manera que cuando uno tiene lesiones cerebrales en los lóbulos parietal o temporal o frontal o aplastamiento en el tálamo, vamos a tener alteraciones visuales. Lo que pasa es que nunca las buscan. Es un problema con mis residentes porque el paciente llega con hemiparesia del lado izquierdo, o sea que sí puede hablar, pero no le examina la visión. Y ahí estaba la localización de la lesión. Localizar las lesiones es muy fácil, ¿verdad? Porque aquí están ya las fibras decusadas. Observen ustedes que este ojo, que sería el lado izquierdo, está ingresando la neurona a través del el nervio óptico, luego aquí sigue la mitad para el otro lado y la mitad para este. Lo que pasa es que esta gráfica nos está enseñando una terminación que viene hacia la parte posterior del mesencéfalo, porque muchas de esas vías van también hacia el mesencéfalo y estas tienen que ver con conectar los núcleos que mueven los ojos con la visión. De manera que aquí en el mesencéfalo no tenemos en realidad visión, ¿verdad? La visión está aquí en el área occipital, o sea, en que la otra parte llega para acá. Pero es muy importante para que uno pueda reaccionar a los estímulos visuales. ¿Cómo se explica la función de esto, digamos, en un paciente normal? Bueno, a mí me dieron la explicación, realmente nunca lo he visto, pues más que en películas, pero pues la explicación es lógica. Lo que me decía mi maestro cuando nos enseñaron esto es que, mírale, me dice, por ejemplo, un paciente puede tener perdida aquí la corteza occipital, ¿ok? Justo tuvo un trauma y se voló las 2 cortezas occipitales. Entonces él no mira nada, está ciego, ¿verdad? Sus ojos sirven, pero estas vías le quedaron vivas. Este señor es el que siempre sale en las películas de chinos, cuando sale un cieguito que pelea con todo el mundo y para todos los trancazos que le tiran. Porque sus ojos aún pueden reaccionar a los estímulos de movimientos rápidos, porque esta vía continúa viva. No mira aquí, no interpreta imágenes, pero realmente puede mover los ojos. Es una cuestión muy interesante, pero para que vean que nosotros sí reaccionamos de todos modos estando vivos y todo está conectado completamente.
Aquí es donde les puse los números de la corteza cerebral, aquí está el área 17. El área 18 y 19 son áreas secundarias, ¿verdad? Es lo que corresponde a lo que uno mira en su campo visual como la visión periférica. Recordemos que uno tiene un punto central en la retina donde hay una gran acumulación de conos y bastones, que es la fóvea. Ahí es donde está la mayoría. Y esa mayoría termina justamente en el área 17, donde está el centro. Y el resto corresponde a las terminaciones del resto de la retina para que uno tenga una interpretación completa. Ahora, ¿cómo se examina un paciente que tiene, para ver si está íntegra su vía visual, o sea, el segundo par? En realidad yo les digo a los muchachos que la tabla de Snellen, porque los pobrecitos allá llegan a la universidad ahí cuando les digo, hoy vamos a aprender a examinar pares craneales y llegan con su tabla de Snellen ahí cargándola. En realidad la tabla de Snellen no evalúa la vía visual. La tabla de Snellen sirve para evaluar la agudeza visual, o sea, el funcionamiento de los lentes intraoculares, que es lo que hace el oftalmólogo cada vez que uno va a la clínica y le pone allá, mire, mira esto, mira para allá, que es esta tablita, que es la famosa tabla de Snellen. Por supuesto, si uno no tiene bien a las vías visuales, pues tampoco va a ver esto, ¿verdad? Luego me agarraron la costumbre unos residentes allá de que cuando examinaban vías visuales, dice, me ponían, el paciente distingue colores. No, pues no, tampoco. La distinción de colores también es una evaluación de la retina y que no se puede hacer. El oftalmólogo la hace porque él tiene todas sus cartas, que tiene unas cartas especiales que se llaman las cartas de Ishihara o tablas de Ishihara, que ustedes las han visto que les ponen a identificar un número entre un montón de bolitas de colores, ¿verdad? Y si uno no puede verlas, pues entonces padece de trastornos de detección del color, pero ese es daño de retina. Y hay enfermedades como el daltonismo, que se llama, que confunde los colores, que confunde el verde con el rojo, que son específicas de retina. Ahora, lo que se nos interesa para vías visuales es esto. En realidad hay una mejor forma, ¿verdad? Los oftalmólogos también han diseñado formas mejores como esta, que es la campimetría computarizada, pero pues está en chino que uno tenga un campímetro computarizado todo el tiempo para todos los pacientes, así que lo mejor es hacer una campimetría de confrontación, que le llamamos, ¿verdad? Uno pone al paciente enfrente de uno a la misma altura del ojo y se tapa un ojo, ¿ok? Y le dice, mire directamente mi ojo. Y uno lo que hace es mover el dedo en los 4 cuadrantes. Recuérdese, claro, que el examinador tiene que tener buena su campo visual, ¿verdad? Porque si no, no va. Si usted está medio ciego, pues entonces no va a poder examinar al paciente. Entonces uno le dice, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, mira moverse mi dedo aquí. Y si el paciente le dice sí, o dígame sí cuando vea moverse mi dedo, entonces uno interpreta que está viendo en ese cuadrante, ¿verdad? Por supuesto, esto es bastante inexacto, porque la verdad es que lo mejor es hacer una campimetría computarizada. Lo que se hace en la campimetría es, bueno, eso sería lo que corresponde a un campo visual. En una campimetría computarizada le ponen un campo parecido a esto con un montón de luces y usted apacha un cursor o un botón cada vez que va a encenderse una luz y entonces se hace un mapa de lo que es su campo visual. A través de eso uno puede encontrar las lesiones que afectan las vías visuales. Entonces recordemos que como estas, aquí está otra vez, vean ustedes este campo, parte del campo visual que está viendo el paciente, generalmente va a ser detectado por este lado de la retina, que va a llevar sus fibras y se van a decusar en el quiasma y van a terminar del otro lado. Que era lo que les decía, uno mira generalmente solo cada ojo, que cada corteza mira la mitad de cada ojo. Entonces observen que aquí lo más oscuro está llegando mitad de cada ojo a cada corteza y la otra mitad hacia la otra corteza. Así que si uno tiene una lesión, por ejemplo, en el nervio óptico, hagan de caso que aquí hay una lesión en el nervio óptico, ya sea que lo cortaron en una cirugía o el paciente tiene la lesión más frecuente del nervio óptico es la neuropatía óptica, pues el paciente va a dejar de ver con ese ojo. ¿Okay? De manera que el campo visual del paciente, suponiendo que la lesión estuviera en el lado derecho, pues esto es lo que va a pasar con el campo visual, que no va a poder ver nada en el campo derecho. Pero si la lesión es en el área de la cintilla óptica o bien en el núcleo geniculado lateral, o sea acá, ¿verdad?
lo que vamos a tener es esto. En el ojo derecho, aquí le falta, bueno, aquí está muy específico, sería esta la lesión. Si la lesión está aquí en la cintilla óptica o en el núcleo geniculado, lo que va a tener el paciente es ceguera de esta forma. En realidad de esta forma, ¿verdad? Porque está del otro lado, aquí. Eso está mal, ¿eh? Déjenme encontrar la lesión que ya se me perdió. Esta sería, pero al revés. Esta sería la de este lado en el cuerpo geniculado de la cintilla óptica, ¿verdad? Estaba señalando el lado correcto incorrecto que no tiene gráfica. Si uno tiene la lesión aquí, ¿cuándo se lesiona esto, por ejemplo? En una lesión hemorrágica que aplasta el tálamo y aplasta el núcleo geniculado y la cintilla óptica, el paciente va a tener esto. ¿Okay? O sea que uno podría localizar bien la lesión. Y por supuesto, se pueden hacer más específicas, pero esto ya se puede hacer solo con la campimetría, ¿verdad? Digamos, si uno tiene una lesión en el quiasma óptico, pues la lesión va a ser así. Puede ser así de severa o puede ser leve, como tener solo un pedacito de la orilla que está afectada. Y eso lo puede encontrar uno solo con la campimetría computarizada. ¿Cuándo se lastima el quiasma óptico? Cuando uno tiene tumores acá que nacen de la hipófisis, porque la hipófisis está exactamente aquí atrás. Entonces, eso va a ser la lesión más frecuente del quiasma óptico, tumores hipofisiarios que lo aplastan, y entonces uno encuentra este tipo de visión. Los otros se pueden encontrar, pero igual puede ser, pero va a ser solo a través de campimetría computarizada. El tercer nervio craneal es el nervio oculomotor. Este nervio es un nervio sumamente interesante porque tiene acción específicamente en los músculos extraoculares que mueven el ojo en todas direcciones, pero tiene también una función autonómica en la pupila. Esta función nace, tanto las motoras como la autonómica, de la parte posterior del mesencéfalo en varios núcleos que se encuentran ahí. Hay algo interesante también en estos núcleos y es que funcionan coordinadamente el uno con el otro, conectados a través de fibras que se comunican una con la otra, los del lado izquierdo con el lado derecho, a través de la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo. Veamos aquí cómo es que funciona el asunto. El ojo, para poderse mover, tiene varios músculos. Entonces aquí estamos viendo abajo el recto inferior. Aquí está el recto superior, aquí tenemos el oblicuo mayor, por aquí está el oblicuo menor y tenemos también un recto lateral interno y un recto lateral externo. Por supuesto, el recto lateral externo es inervado solo por el sexto par, que es el único que inerva. De manera que lo que hace el tercer par es mover los ojos en todas direcciones. Hacia arriba, hacia adentro, hacia abajo y en forma oblicua hacia adentro. De manera que cuando uno tiene esas lesiones, uno puede, miren, aquí está el mesencéfalo donde les digo, aquí es donde nace en realidad el núcleo del tercer par. Aquí está el núcleo, el rojo, y atrasito están los núcleos del tercer par. Y están tanto el núcleo motor como el núcleo de Edinger-Westphal, que es el que da la función de la pupila. Ambos atraviesan todo el mesencéfalo, salen aquí adentro y entonces ya vemos que viene acá. Esta parte del mesencéfalo estaría colocada acá y aquí el nervio sale a través de la hendidura óptica y pasa para poder mover el ojo en todas las direcciones. Por supuesto, aquí aparece el ganglio ciliar, que es el que donde se tiene un relevo las fibras autonómicas que van hacia la pupila. Entonces, ¿qué hace uno para poder evaluar al paciente? Bueno, esto es muy sencillo. Solo le decimos al paciente, mire mis dedos y sígalo donde quiera que va, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y si hay dañado alguno de los dos nervios, vamos a notar rápidamente cuando el paciente no puede mover el ojo. Las lesiones más frecuentes del tercer par son por neuropatías, mononeuropatías y la causa más frecuente de las mononeuropatías en este nervio es la diabetes. O sea que casi el 100% de los diabéticos van a tener algún tipo de neuropatía, pero se calcula que los diabéticos van a tener parálisis del tercer par hasta en el 25% alguna vez en su vida. La buena noticia es que se recuperan muy rápido, ¿verdad? Pero sí se asusta uno muchísimo cuando pues empieza a ver doble.
La manifestación de la parálisis del tercer par va a ser generalmente diplopía, pues, porque como no lo puede mover bien, entonces uno empieza a ver dos imágenes que se entrecruzan. Por supuesto, no es la única entidad que da lesión del tercer par. Por ejemplo, el famoso aneurisma que nace, que generalmente está en la salida de la carótida, o bien cuando está dividiéndose con la arteria cerebral media, también puede aplastar el tercer par en su trayecto, ¿verdad? Justamente aquí. Fíjense que la carótida sale de la región petrosa y pasa pegadito al tercer par, así que el aneurisma sale ahí, lo va a aplastar de manera que uno miraría al paciente con una parálisis del tercer par en forma unilateral. Los diabéticos generalmente no tienen afectada la pupila, sino que solamente la tienen si es mucha la presión que tienen sobre el nervio, de manera que una forma clínica de diferenciar si el paciente tuvo lesión por diabetes o lesión por un aneurisma que está cargándose sobre ese lugar es verle la pupila. La pupila debe examinarse con una lámpara de médico, ¿verdad? Yo tengo un problema ahorita con los muchachos que no sé qué les pasa, que no pueden comprar ni una lámpara que cuesta 15 quetzales de médico, utilizan el celular para ver. Esta es una práctica que no sé qué les pasa, yo no sé, ¿verdad? Ya es falta que me tire de los cabellos yo ahí en el hospital para decir, por favor, examine a su paciente con una lámpara de doctor para verle la pupila. El doctor debe cargar siempre su lámpara en el bolsillo a cualquier lado que va para ver las pupilas. No importa que usted no sea especialista, todo el mundo puede ver las pupilas, pues. Eso no necesita usted haber ido a un posgrado para examinar las pupilas. La dirección de la luz debe ser de afuera hacia adentro, o sea, nunca pongamos la lámpara de frente, sino encendemos la lámpara y empezamos a introducir la luz hacia adentro para evaluar la pupila. Cuando estamos evaluando esto, vamos a ver dos reflejos muy importantes. Uno es el reflejo fotomotor justamente en su pupila. Y también el reflejo consensual, que quiere decir que cuando iluminamos la pupila izquierda, se cierra la derecha también. ¿Por qué pasa eso? Porque ambas están conectadas, les dije, a través de fibras, el uno con el otro, aquí en el área gris periacueductal, ¿verdad? Entonces, y en ese momento, entonces uno está evaluando los dos terceros, la vía de los dos terceros en el cerebro. Aquí puse una gráfica había puesto una de la pupila, ya me la robaron. Bueno, hay una gráfica muy bonita de la pupila. Aquí tengo una gráfica en donde estamos viendo que también hay otro signo que no les había mencionado, que es la ptosis. También, además de los músculos extraoculares, también el tercer par inerva el músculo elevador del párpado. De manera que cuando un paciente tiene la parálisis, le vamos a ver rápidamente que va a presentarse con ptosis. Curiosamente, no sé por qué, pero para eso estamos esta noche aquí para corregir esto, la mayoría de médicos, y no es solo aquí, en toda Latinoamérica, creen que esto es un signo de parálisis facial, y no, este es un signo de lesión del tercer par. Entonces veamos aquí está el paciente con el par completo. Aquí uno lo mira de primero que ya, lo primero que uno ve es que tiene ptosis, el párpado caído, ¿verdad? No está completamente caído, pero puede caerse totalmente, ¿verdad? Cuando le decimos al paciente que mire, esta gráfica no sirve, cuando le decimos que mire hacia allá, este ojo no se va a poder mover, ¿verdad? Este sí lo pudo, aquí lo que estamos haciendo es evaluar el cuarto par. El cuarto par en realidad lo que hace es dirigir el ojo en forma oblicua hacia adentro. Casi no se puede evaluar por separado y es muy raro que uno lo vea también lesionado por separado. ¿Para qué usamos el cuarto par? Bueno, pues para una cosa muy simple, para subir gradas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el examen? Solo míreme aquí por favor los dedos y lo hace acercándolo hacia abajo, ¿verdad? Que es esta gráfica con exactitud. Esto nunca sucede, ¿verdad? Aquí los ojos nunca se mueven hacia afuera los dos juntos. Al mismo tiempo que evaluamos el movimiento, también estamos evaluando ya el sexto par, porque obviamente no se puede mover así como en esta gráfica. Es decir, los ojos siempre van a caminar coordinados, ¿verdad? Mire a la derecha, mire para allá. Uno jamás puede hacer, mire, active los dos sextos pares y el paciente abrir como en esta gráfica. Eso no sucede.
¿Por qué no sucede? Bueno, pues porque dentro del tallo cerebral hay una estructura, es una combinación de núcleos que se llama la formación reticular paramediana pontina, que conecta todos los pares craneales que tienen que ver con el movimiento de los ojos. De manera que cuando uno mira para allá, está activando el sexto par, pero está inhibiendo el sexto de este lado. Está activando el tercero acá, pero está inhibiendo el tercero de este lado. Eso es para que uno mire en forma binocular y conjugado, ¿verdad? Entonces, una vez que uno está evaluando al paciente y los ojos se mueven bien, entonces prácticamente estamos asumiendo que esta formación reticular paramediana pontina funciona bien en el tallo cerebral. Entonces aquí no les estoy dando las respuestas, pues, pero eso es. Por lo tanto, vean ustedes, y aquí hay una cosa muy interesante, y es que cuando estamos evaluando los movimientos oculares, el paciente no tiene que estar despierto. El paciente podría estar en coma y nosotros evaluar si sus movimientos de los ojos hacen que funcione su tallo o no. Entonces, esto es el famoso reflejo oculocefálico, que uno agarra la cabeza del paciente y le mueve la cabeza, y los ojos tendrían que moverse hacia el lado izquierdo, si lo mueve la cabeza hacia el lado derecho. A ver, el señor viene en coma y le mueves la cabeza, siempre que no tenga trauma de cuello, pues que no sea fracturada las cervicales. Y entonces al moverle la cabeza hacia el lado derecho, los ojos se mueven hacia el lado izquierdo, y si le muevo hacia el otro lado, se mueven hacia el lado derecho, dice uno, listo, está en coma, pero el tallo está vivo. Es una cosa muy fácil de hacer. Si el paciente no mueve los ojos cuando uno le mueve el cuello, ¿qué pasa? Pues el tallo ya está bien dañado, ¿verdad? Entonces eso es lo que llama uno los ojos de muñeca. Pues se mueven como las muñecas que no tienen músculos extraoculares, pues entonces se mueven con la cabeza a todas direcciones. Bueno, ahí estaba la gráfica de cómo hacerle para que me mire el seguimiento, pero esto ya se los había dicho yo, así que me adelanté un poquito. Aquí está mi gráfica de la pupila. La pupila es muy importante de verla también, tanto el reflejo ocular, el reflejo conceptual, y verle la simetría de las pupilas. Y entonces aquí está una pupila normal y una dilatada, que es lo que nos da la famosa midriasis. Una vez que miramos la midriasis, estamos seguros que el tercer par está lesionado por completo. Claro, ¿verdad? Lo más probable es que este paciente, a la vez que tiene la midriasis, va a tener la ptosis y también la parálisis del recto interno, el recto superior y el recto inferior, ¿verdad? O sea que también tiene diplopía. Y aquí seguro se completó el cuadro. Por supuesto, uno puede tener un paciente en coma también, que no puede mover los ojos, y uno le mira la midriasis, uno sabe que el tercer par está afectado, y en trauma esto es vital, porque esto quiere decir que hay una gran lesión creciendo del lado donde está la midriasis y está aplastando el tercer par. Esto es clásico, ¿verdad? Todos los médicos debemos saber esto. Aquí está otra vez la vía, ¿verdad? Esta es la vía hacia el mesencéfalo. Entonces observen aquí cómo es que se da el reflejo consensual, la luz entra por acá, llega hasta la sustancia gris periaqueductal donde están conectados, y entonces por eso es que responde la otra pupila también, que está conectada desde aquí, ¿verdad? O sea que les enseñé acerca de la viabilidad del tallo. Aquí hay una gráfica de cómo es que se movería con una lesión del tercer par. Entonces cuando le decimos al paciente, mire para allá, mueve este ojo, pero este quedó aquí en el medio. Una cosa muy importante, que sí ya son detalles específicos, es que también uno debería examinar cada ojo por separado, porque hay lesiones, digamos, como en la esclerosis múltiple, que le pueden dar parálisis del tercer par, pero cuando usted examina el ojo, se mueve perfecto. Cuando le examina el otro, se mueve maravillosamente. Dice, ¿aquí qué pasó? Y cuando le hace los dos ojos juntos, ¡pum!, que está parado esto. Esto se llama el signo del 1,5, y generalmente cuando uno encuentra eso, ese paciente tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué pasa eso? Porque las lesiones de la esclerosis múltiple son muy pequeñas y afectan apenas este pedacito, por ejemplo, del mesencéfalo, y para solo una vía. O sea, estos son ya detalles, ¿verdad?
Luego, otra última cosa que uno debiera de hacer es que cuando ilumina la pupila, deje la luz ahí un ratito y observe la pupila. Ya no se mira mucho en realidad, ¿verdad? Ahora es un paciente de vez en cuando en el que hay el famoso escape pupilar. Entonces uno pone la luz, se contrae la pupila y estando la luz ahí, se vuelve a abrir la pupila. Eso es el escape pupilar que le decían los gringos. La principal enfermedad que daba esto era la sífilis. Cuando el médico encontraba escape pupilar decía neurosífilis. Ahora ya no se mira mucho, pues, porque como se descubrió la penicilina, nos echó a perder el signo del escape pupilar. Pero sucede que actualmente hay una como reepidemia de sífilis por el VIH. Y estamos encontrando de nuevo el escape pupilar. Así que cuando usted encuentra un escape pupilar, casi le está diciendo que el paciente tiene VIH. Bueno, terminemos mejor con estos pares. Vámonos de una vez hacia la parálisis facial. Bueno, aquí ya les hablé del cuarto, que era lo mismo, que solamente puede hacer un movimiento, y del sexto al mismo tiempo. Vámonos al quinto par, porque si no, no me va a alcanzar la noche de hoy. El quinto par tiene varios núcleos. El quinto par es otro nervio fantástico que tiene, hace en el tallo cerebral, tiene una distribución de núcleos igual que en la médula espinal. Por eso es que así se llama, trigémino espinal. Porque es la continuación de las astas posteriores de la médula espinal en el tallo cerebral. O sea que el núcleo tiene toda la longitud del tallo cerebral. Así que tiene funciones sensoriales de todo tipo, pero también tiene funciones motoras. La función motora es para unos cuantos músculos apenas. El más importante es el músculo macetero, que es para la masticación, ¿verdad? Esta forma de masticar es función del quinto par. Y en realidad, pues uno puede evaluarlo en clínica poniéndole un bajalenguas entre los dientes diciendo muerda duro. Pues si muerde duro, pues está muy bien De manera que cuando uno tiene las lesiones en el séptimo par, por ejemplo, una parálisis facial, no es una buena idea mandar al paciente a masticar chicle, porque el chicle se mastica con el macetero, que es función del quinto par, a menos que le quiera entrenar otro nervio, ¿verdad? Vamos a ver una gráfica más acerca de las, aquí está el tallo cerebral, ¿no? Aquí esta gráfica es muy gris para ver el núcleo, pero el núcleo trigémino espinal tiene toda la longitud del tallo cerebral. ¿Cómo se evalúa La función motora, pues la acabo de decir, pero la función sensitiva es más importante. El núcleo, como es tan largo, se divide en su salida después de llegar al ganglio de Gasser, se divide en 3 ramas que nos da toda la sensibilidad de la cabeza. Obviamente no podemos entrar a la parte interior del cráneo, ¿verdad? Porque no se puede, solo podemos examinar la parte de afuera en la cara. Estas 3 ramas están encargadas de la sensibilidad de vasos sanguíneos cerebrales, porque de recordar acá, que el cerebro en realidad no duele, o sea, no tiene receptores dolorosos. Por eso es que uno le da un ACV y no siente nada más que no puede moverse, ¿verdad? Pero los vasos sanguíneos sí duelen. Y estos son sentidos a través de fibras autonómicas que van hacia el núcleo trigémino espinal. Las meninges, los huesos, la piel, las órbitas, los ojos, la nariz, todo lo que esté el resto de la cabeza que duela, pues está a cargo del nervio trigémino espinal. Pero las 3 ramas se dividen y se pueden evaluar en la cara nada más. Aquí la rama oftálmica pues nos da casi esta área de sensibilidad, la rama maxilar superior y esta la rama maxilar inferior. En realidad uno podría hacer esto, recuerdan ustedes que el martillo de reflejos tiene en la parte, bueno, los que se hicieron como en los años 80, hay una agujita, con esa agujita uno podría examinar bien, o bien con un monofilamento de plástico, que ahora venden monofilamentos muy modernos, y entonces uno le hace la sensibilidad al paciente en la cara. ¿Okay? Así como se hace para estudiar los dermatomas en el cuerpo, debería hacerlo en la cara. Nada más recordar que esta parte de la cabeza, la parte posterior,
no está inervada por el nervio trigémino, ¿verdad? La sensibilidad aquí está a cargo de la segunda raíz cervical. Y entonces es muy frecuente que, por ejemplo, el paciente diga, mire, me duele la cabeza, y aquí es el dolor, mi doctor. En el cerebelo, dicen los pacientes, ¿se recuerdan, verdad? Y esto, cuando el dolor de cabeza es en la región posterior, pues esto es generalmente de origen cervical. La sensibilidad está aquí. Si usted divide la oreja a la mitad, casi de ahí para adelante, está encargado el trigémino. El trigémino duele generalmente en lesiones trigeminales, que es lo que llamamos neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino en realidad no es tan frecuente, es frecuente, pero no es tan frecuente como me la sobrediagnostican a veces. Y la rama más afectada, pues es esta, ¿verdad? La maxilar inferior. Generalmente el paciente tiene un disparador que hace que le duela mucho y es que, mire, estoy masticando chicharrones y ¡uah! Le salta el dolor. Los dolores son en accesos muy severos, pero en realidad el paciente puede tener una neuropatía de cualquier tipo. Por ejemplo, el herpes hoy en día le da en cualquier parte y le puede dar en esta región. Si usted ha visto alguna vez un paciente con herpes zóster en la cara, va a ver que cuando le agarra en esta rama, involucra el ojo. Y eso en realidad se convierte en una emergencia porque el ojo se vuelve a prioridad, hay que ponerle la aciclovir intravenoso. Por favor, nunca mande un paciente que tiene herpes aquí con tratamiento oral a su casa porque puede perder el ojo, eso se vuelve muy severo. Y el otro es también el que involucra la oreja y da parálisis facial, ¿verdad? Pero ese lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto sería casi todo lo que hace el pobre nervio trigémino espinal. Lo último, el reflejo corneal, ¿verdad? El reflejo corneal es un reflejo que, como bien dijimos, aquí en esta parte de la cara, pues la sensibilidad también de la córnea va hacia el tallo cerebral. Con un algodoncito uno raspa la córnea y uno lo que tiene que ver ahí es el parpadeo rápido de que se está defendiendo del ojo del rascadito de la córnea. Si el paciente no tiene ese reflejo, indica lesión del trigémino. Bueno, los pacientes con parálisis facial también lo van a tener porque ya no reacciona toda la cara, pues aunque él sienta, no va a poder mover la cara, pero aquí lo que es importante es que esto lo va a hacer uno para lesión trigeminal. El sexto, que ya lo habíamos hablado, solo para que veamos ahí la lesión dónde está este nervio. Por cierto, el sexto par es el nervio más largo, porque aunque tiene en la unión aquí donde se une la protuberancia con el bulbo raquídeo, tiene su núcleo, sale hacia atrás y va a través de todo el camino casi a la par del tercer par, entra también a través de la hendidura óptica y es un nervio largo y por lo tanto en realidad esta también va a ser una mononeuropatía bien frecuente. Lo único es que aquí lo único que afecta es el movimiento hacia afuera del ojo, ¿verdad? El paciente se presenta con diplopía, a veces con dolor un poquito alrededor del ojo y con diplopía. Entonces uno encuentra que el recto externo no se mueve, es una lesión del tercer par, que también se da en diabéticos más frecuentemente y también se curan solitos, ¿verdad? Pero hay otras causas. La mayoría se curan solitas. El más dramático de todos es el nervio facial. El nervio facial también tiene varias actividades, ¿verdad? Tiene sensibilidad muy especial, por ejemplo, está a cargo del gusto, del tercio anterior, de los 2 tercios anteriores de la lengua, está a cargo de toda la motricidad de la cara. Entonces, en realidad son toda la cara y parte del cuello. Incluso este movimiento del platisma, que generalmente uno no le examina, que cuando uno le hace así a los pacientes, haga así, puro Hulk, ¿verdad? Este movimiento está a cargo del séptimo par. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la frente, cerrar los ojos, sonreír, enseñar los dientes, arrugar la nariz, que son todos los movimientos que están a cargo del facial. Cuando un paciente tiene lesionado el facial, generalmente va a experimentar lagrimeo. En realidad el lagrimeo no es porque esté sobreestimulado el nervio, sino es porque cuando se pone muy flojo, pues entonces se cae el párpado y las lágrimas caen hacia afuera, ¿verdad?
Cuando la parálisis es muy leve, pues entonces no se caen las lágrimas, usted no va a ver el lagrimeo, porque recuérdense que las lágrimas se siguen produciendo y se van a través del conducto lagrimal que está justamente acá. En este paciente se puede ver bien que se le cayó acá la comisura labial, la nariz está muy desviada, tiene el ojo más abierto, ¿verdad? Porque no lo puede cerrar. Aquí lo que hay en este es la incapacidad de cerrar el ojo. Vean la diferencia con el tercer par, que era ptosis, ¿verdad? El párpado caído. Aquí no lo puede cerrar. Una cosa muy importante es que no se les olvide nunca hacer el examen del séptimo par al paciente. Pacientes graves, a mí digamos, hay veces que entran unos pacientes y dicen, ¿por qué lo ingresaron? Porque tenía neumonía. Y cuando veo yo, tiene parálisis del facial de los dos lados. Y como está de los dos lados, pues obviamente tiene caída las dos comisuras, no puede cerrar los dos ojos, no se puede sonreír. No, pues que el paciente es muy serio. No, pues no puede mover la cara de los dos lados. Entonces, hágale los movimientos al paciente siempre, ¿verdad? Dígale, cierre los ojos, a ver, arrugue la nariz, enseñe los dientes. Y ya con eso, pues uno está tranquilo de que no hay una parálisis importante. Sí, ya cuando el paciente tiene la parálisis de los dos lados, pues no puede hacer nada. Uno puede ver también el signo de Bell cuando esto está muy abierto, ¿verdad? El famoso signo de Bell es cuando el ojo se va hacia atrás. Entonces uno, obviamente porque el párpado no se cierra, el ojo siempre se mueve hacia atrás, pero cuando no se cierra uno lo ve, ¿verdad? Entonces, cuando esto es de los dos lados, se miran los dos ojos así, parece que es aquella del exorcista que está trabando los ojos, pero sí se mira en realidad igual. La sensibilidad de la lengua, que son los 2/3 anteriores, ¿verdad? Pues en realidad no la explora uno y también cuando el paciente tiene parálisis facial, pues no se da cuenta, a menos que sea muy severa, dice, no, pues como que le siento sabor, no le siento sabor a la comida. Es lógico porque la sensibilidad especial del facial va desde la lengua hacia adentro. Como también el buccinador y toda la mejilla está flácida, también el paciente cuando mastica le puede quedar la comida entre los dientes, ¿verdad? Pero siempre no es una buena idea masticar chicle, en todo caso sería practique besos, sople o algo, ¿verdad? Pero no la masticación que correspondía al quinto par. Para todas estas neuropatías que hablé antes, tanto la del tercer par, la del sexto par, la del quinto par y la del séptimo par, cuando un paciente tiene una lesión aguda de cualquiera de todas, el tratamiento principal debe ser esteroides, no debe ser Neurobión. Espero que no estén aquí los patrocinadores de Merck, pero Neurobión no sirve para esto. Todos sabemos que el Neurobión es un placebo. Entonces, si usted quiere dar placebos, délos, no tenga pena, pero no los dé de tratamiento para mononeuropatías. Y tiene que ser en altas dosis, o sea, dele unos 10 días o 15 días de 50 miligramos de prednisona al pobre paciente con parálisis facial. Cuando uno tiene un tercer par, también dele 50 miligramos al día durante 10 días. Cuando tiene un sexto, también dele 10 días de esteroides en altas dosis. No importa que sea diabético, contrólale un poquito más de insulina, pero tiene que salvar ese nervio. O sea, todas las mononeuropatías cuando se ven afectadas debe darles esteroides. El tratamiento principal es esteroides. Y aquí es muy complicado con porque todas son igual de graves, pues, pero este es el nervio que más se nota. Es decir, si usted tiene un sexto par, de repente no mucho es la dificultad, ¿verdad? Unos días ahí pasa con la diplopía. Pero con no mueve la mitad de la cara y todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿Verdad? En realidad ni duele tanto, en realidad uno podría seguir trabajando ahí con su parálisis facial, pero la gente es súper dramática, ¿verdad? No, pues suspéndame 2 semanas, doctor, por favor. Va, pues suspendámoslo, no importa, pero dele los esteroides. No, el trigémino. El trigémino viene a la par, ¿verdad? De toda la mandíbula, sobre todo la rama maxilar inferior. Y de todos modos esa es la que estamos anestesiando, o sea, cuando le ponen la anestesia, lo que queremos anestesiar es el trigémino. También altas dosis de esteroides. Incluso cuando le saquen cordales, a altas dosis de esteroides 3 o 4 días. Es impresionante cómo los odontólogos no le avisan a uno, ¿verdad? Los cirujanos maxilofaciales. Cuando le sacan uno las cordales es a que le dé más espantoso. Si usted le da esteroides el día anterior, el día de la cirugía y el día después,
como que sin nada. Eso es muy importante. 10 días. Eh, bueno, esa es muy buena pregunta, doctor Polina, de doctor Chavarría. En realidad depende del tiempo cuando uno se lo da, el pronóstico del paciente. La mayoría de publicaciones están de acuerdo en que si uno empieza en los primeros 3 días después de la instalación del cuadro, le va muy bien. Si usted empieza un mes después, ya para qué, ¿verdad? Se lo va a mejorar un poquito, pero una semana, pues sí, ¿verdad? Yo cuando llegan con una semana de evolución, de todos modos le doy, porque pues todavía rescatamos bastante. Pero mientras más tiempo pase, más posibilidad de pobre recuperación. ¿Ok? Eso es muy importante. Sí, también hay que darles esteroides, 1 miligramo por kilo. Si está gordito, pues va a ser bastante, ¿verdad? En los niños es muy frecuente, claro. Eso es, pero mira, imagínense que le deje parálisis para toda su vida, mejor hay que darle esteroides, ¿verdad? 10 días no le hacen daño a nadie, no vuelven diabético a nadie, ni obeso, ni nada, ¿verdad? Ah, no, ya quisiera yo tener acciones de esa compañía, claro. No, doctor, nada, absolutamente nada. Bueno, no hay que olvidar que la vitamina B1 y la B12, sobre todo, son sustratos metabólicos importantísimos en la fabricación de la mielina. Pero es decir, usted está consumiendo B12, su mielina se regenera cada ciertos días y ahí va, ¿verdad? Tiene que tener B12. Si a usted le falta la B12, de plano va a tener alguna enfermedad y ya sabemos las consecuencias, incluso puede tener una demencia, pues, mielitis, y neuropatías periféricas, ¿verdad? Pero en el paciente, digamos, si a mí me da ahorita una parálisis facial, yo estoy lleno de B12 suficiente, no necesito más. O sea, el que me inyecte un montón solo filtra el riñón, se vuelve coloradita la orina y no pasa nada, no mejora nada el nervio, ¿verdad? Eso sí, la B12 hay que dársela al que tiene deficiencia de B12, eso sí le va a ayudar un montón. Que son bastante raros, menos mal hoy en día, debido a que comemos bastante hígado. El octavo par tiene 2 ramitas, ¿verdad? El octavo par son 2 nervios en realidad, ahí, pues como salen juntos a nivel de la salida de la incisura del tallo, entonces se quedó como un solo nervio, pero en realidad tiene una rama que se llama la rama coclear y la rama vestibular. La coclear es la encargada de la audición, ¿verdad? Y la vestibular pues transmite impulsos sensoriales relacionados con el equilibrio desde los canales semicirculares y la cóclea hacia el tallo cerebral y también hasta el cerebelo. Para la audición, en realidad ya saben ustedes, esta es una cosa como la de la visión, ¿verdad? Para examinar adecuadamente la audición, en realidad el método clásico y perfecto es la audiometría. Ahí podemos saber qué cosa le está fallando a usted, si le está fallando a su nervio o no. Pero nosotros podemos rápidamente en clínica hacer un análisis de si el paciente oye bien o no usando el diapasón. Ya los adultos de todos modos oímos en un margen estrecho de frecuencias respecto a los niños que oyen todo, ¿verdad? O sea que en su caso usted mejor ni cochiche porque de todos modos lo van a oír los niños. El análisis del nervio coclear pues se haría con el diapasón, ¿verdad? Yo igual me pongo pero molestísimo con los muchachos allá porque le dicen, algunos de los maestros le dicen, no, pues ya no compren diapasón, si eso ya ni se usa. Lo que pasa es que a él no le gusta usarlo o no lo sabe usar, ¿verdad? Es una cosa muy fácil. El diapasón, en realidad, hay varios tipos de diapasón. Hay un diapasón para cada nota musical, pero en clínica solo nos va a servir el que vibra 128 veces por minuto. Si usted consigue uno de 500 o de 1000 o de 2000, ya no sirve, porque ya esos son tan duros que ya no se oyen, ¿verdad? Entonces el de 128, ¿y por qué 128? Porque todas las fibras nerviosas transmiten impulsos nerviosos a una velocidad no mayor de 120 metros por segundo.
y obviamente ese es el que más se parece, ¿verdad? Obviamente jamás fabricaron uno de 120 ciclos, pero pues este sirve muy bien. Y las dos pruebas clásicas son la prueba de Rinne y la prueba de Weaver, ¿verdad? Claro que usted le puede cuchichear al paciente para ver si escucha, porque ya si no escucha ni sus cuchicheos o no escucha el tic-tac del reloj, pues ya está bien fregado, ¿verdad? Ya mejor mándelo al otorrino para que vea por qué es que no oye. Pero uno puede saber en realidad con la prueba de Weaver si lo que tiene es lo que se llama una sordera de conducción o una sordera nerviosa. Si tiene una sordera de conducción, el paciente tiene lesionado el oído, ya sea que se le endureció el tímpano, se le rompió el tímpano, se le crecieron los huesitos, lo que sea que pasó en el oído va a ser una sordera de conducción. Entonces uno pone a vibrar el diapasón, se lo pone en la cabeza y digamos el paciente, mira doctor, no oigo con el oído izquierdo. Y usted le pone el diapasón y le dice, oigo con los dos oídos doctor. Eso quiere decir que el paciente tiene íntegras sus vías auditivas. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que el sonido se transmitió a través del hueso. Entonces ahí lo que corresponde es mandar al paciente al otorrino para que le ponga su aparato, o yo qué sé, o lo opere, o le haga el trasplante de huesecillos. No se hace en Guatemala, pero ya se hace en otros países. Y entonces el paciente sabe que, o le pone un implante, ¿verdad? Un implante auditivo. Ahora, si el paciente aquí le dice, no doctor, siempre oigo solo del lado derecho, pues entonces la sordera es nerviosa y donde está la lesión es el nervio auditivo, o sea, la rama coclear. Y entonces el paciente no va a oír así le haga lo que le haga el otorrino, ¿verdad? La otra es la prueba de Rinne, que es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, mira doctor, no oigo con el oído izquierdo. A ver, pongámoslo aquí en la apófisis mastoidea el diapasón. Y pues entonces, ahí sí oigo. Otra vez, la misma cosa, es una sordera de conducción. Esa es una cuestión muy fácil. La hipoacusia, como les digo, es bien frecuente. Mientras más edad tenemos, naturalmente vamos a tener hipoacusia. Y ahora como vivimos más, entonces cada vez estamos más hipacúsicos. En realidad, después de los 50 años, habría que estarse atendiendo, haciendo una audiometría anual para ver cuándo uno necesita. Pues si no, después ahí, mi esposo no me oye nada. Pues sí, pues si no se está usando sus aparatos, ya está en edad de no oír, ¿verdad? La otra es la rama vestibular del octavo nervio, que es la responsable del equilibrio, y el síntoma más frecuente de daño del nervio vestibular es el vértigo. El vértigo es el vértigo, cuando es vestibular, causado por el nervio, antes le decían, a uno le enseñaba mucho la laberintitis, ¿verdad? En realidad el daño es en el nervio y esto se llama entonces neuritis vestibular, ¿verdad? Y cuando está inflamado el nervio. Cuando uno tiene un nervio inflamado, igual que en las otras mononeuropatías, el tratamiento debe ser esteroides, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto? Con un vértigo intenso, y este es el vértigo más severo que hay. Es decir, cuando uno tiene vértigo por el cerebelo es medio vértigo, o sea, siempre hay mareadón el paciente, que es lo que le dicen, mire, usted quiere saber si es un vértigo periférico central. El vértigo más severo es el de la rama vestibular. Aquí nada más sí les quiero llamar la atención a que debe ser uno muy cuidadoso en entrevistar a los pacientes cuando tienen vértigo, porque esa es una causa frecuente de consulta. Y el paciente en realidad no está entrenado para saber qué es el vértigo, ¿verdad? El paciente generalmente le llega diciendo al paciente, mire, tengo mareos, ¿verdad? Y entonces dice uno, pues tiene vértigo y vámonos, le da una receta para vértigo. Y en realidad el paciente no tiene eso. Y digamos, les voy a poner un ejemplo, me llega mi paciente y me dice, a ver, doctor, fíjese que tengo mareos todos los días. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que usted siente como mareo? Explíqueme un poquito más. Bueno, mire, siento una cosa que me cae por aquí, se me viene por allá y termina en el estómago. ¿Y qué tal si yo la trato con antivertiginosos, verdad? Eso ni se parecía al mareo en realidad. Eso debe ser uno muy cuidadoso. Y no me olvido de un caso por el cual mi ex jefe pues no me tragó durante muchos años y era yo apenas R1 cuando este paciente llegó. Y él, como es un famoso cardiólogo, le enseñaba a sus estudiantes y les decía, mire muchacho, cuando un paciente venga sudoroso a la emergencia y el paciente siente que se va a morir, piensen que tiene un infarto. ¿Verdad? Pues sí, es cierto eso también. Así que un día llegó un paciente sudoroso que dijo en la emergencia, ay doctor, yo siento que me voy a morir.
Lo metieron como un infarto y le pusieron todos sus sueros y aspirina, el electrocardiograma normal, las enzimas normales. Y pasó todo el día el pobre paciente en emergencia y cuando yo llegó en la noche, le dije, mire usted, ¿qué le pasó? Doctor, siento que me voy a morir, sí, pero explíqueme más, ¿por qué siente eso? Es que todo me da vueltas, doctor, mire, siento que se me cae el cuarto. Y el pobre paciente pasó ahí todo el día con vértigo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que uno le pida al paciente que describa bien qué es lo que siente, porque no siempre va a explicar cuál es el vértigo. El vértigo se debe entender como la sensación de movimiento rotatorio constante, que puede ser objetivo o subjetivo, es decir, le puede sentir que todo el cuarto da vueltas o que uno da vueltas en el cuarto, ¿verdad? Es más frecuente que todo le dé vueltas. Y en realidad ya cuando uno mira y entrevista así despacito al paciente y sacando la información, va a ver que en realidad son los menos, ¿verdad? Casi siempre que el paciente de vértigo severo está muy incapacitado porque no puede caminar, no, a veces se pone a vomitar, está sudoroso, asustadísimo, y como es una sensación desagradable, el paciente en realidad siente que se va a morir, ¿verdad? Otras pruebas son las pruebas de Romberg, ¿verdad? En realidad, las lesiones vestibulares no dan tanta dismetría como dan las lesiones cerebelosas. La prueba de Romberg es solo poner al paciente parado, ¿verdad? Hay otras exámenes como la prueba de estrella, que es hacer caminar al paciente adelante hacia atrás con los ojos cerrados y usted va a ver que cuando tiene una lesión vestibular, pues empieza a desviarse hacia un lado a otro, caminando como en una estrella, ¿verdad? Pero en realidad no está tan incapacitado para caminar. Pero sí es un vértigo muy severo. Los nervios aquí, menos mal vamos terminando. El nervio noveno y décimo. Correcto. El mareo en realidad lo que dice el diccionario y también los diccionarios médicos es que son las sensaciones subjetivas que tiene el paciente tratando de explicar el vértigo. Algunos diccionarios de medicina dicen que el mareo es la sensación vertiginosa acompañado de síntomas como palidez, náusea, sudoración, ¿verdad? Por eso es que hay que ponerle mucha atención, pero también hay cosas que el paciente trata de explicar que no son mareos. Por ejemplo, una vez me encontré con una señora que me dice, mire doctor, cuando camino siento que tengo caminando sobre colchones, y eso era lo que ella le llamaba mareo, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que tratar de describirlo con más intensidad, porque si uno cae rapidito en que mareo es igual a vértigo en lo que quiere decir el paciente, entonces puede uno equivocarse. El nervio glosofaringeo pues es el encargado de inervar la musculatura faríngea y un poquito de sensibilidad dolorosa también en la faringe, pero ya donde cambia el trigémino. Este es un nervio que pues lo usamos todos para tragar, ¿verdad? Para hablar. En realidad lo tenemos muy bien educado y los cantantes lo tienen mejor educado. Y rara vez da molestia, ¿verdad? La única enfermedad descrita del nervio glosofaringeo es la neuralgia glosofaringea, que es muy difícil de encontrar porque ahí sí no hay cosa que examinarle al paciente más que le diga, mire, me duele cuando trago, siento la descarga en la garganta, ¿verdad? Pero uno le hace sensibilidad y lo encuentra todo normal, ¿verdad? Hay una cosa que está saliendo en unas publicaciones y yo estoy necio que la causa es una neuropatía del glosofaringeo y es que aparentemente todos los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva de sueño tienen una neuropatía del glosofaringeo. Claro que esta es una teoría mía, ¿verdad? Que estoy tratando de publicar, pero la gente no se deja hacer biopsia de la faringe para demostrar esto. Porque hay como 1000 teorías de la apnea obstructiva de sueño, ¿verdad? Recuérdense ustedes que la debilidad de la faringe es la que provoca el ronquido. Roncar en realidad nunca es normal. A pesar de que usted haya vivido con un roncador toda su vida o con una roncadora, no es normal. Si la faringe está muy débil es porque el glosofaringeo no está cumpliendo una función autonómica completa de mantener la vía permeable. De manera que cuando en la noche la faringe queda floja, eso es lo que provoca el ronquido, ¿verdad?
El 10º par, el vago, que este sí es súper largo de examinar, ¿verdad? Se examinan los dos juntos, haciéndole el famoso reflejo nauseoso al paciente, y creo que con eso uno tiene la idea de que la faringe funciona bien. Si la úvula se va hacia un lado o hacia el otro, pues nos puede dar una idea de que el glosofaringe está paralizado, ¿verdad? Pero en realidad no hay mucho más que uno le pueda hacer en clínica al paciente. El glosofaringe también está encargado de un poquito de la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua, pero es muy difícil de ir ahí. A ver, saque la lengua, voy a ver si siente el sabor aquí. No lo puede hacer uno en la clínica en realidad, ¿verdad? Y es tan pequeña el área que no, pues el paciente no se da cuenta cuando tiene lesión del glosofaringio. El último par, que es el nervio accesorio, tiene una función motora que involucra a varios músculos, entre ellos el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Entonces es muy fácil pedirle al paciente que haga este movimiento, empuje mi mano, y si pues empuja bien, está bien. Las lesiones aquí son muy raras en realidad. O el otro, que serían los músculos del cuello, los posteriores, que se hacen levantando los hombros, ¿verdad? Levante los hombros y con eso ya está examinado el último par. Aquí me falta. El hipogloso. No, en realidad no afecta a los nervios periféricos, lo que afecta son las articulaciones. Así es, las articulaciones cervicales. Por alguna razón da mucha artritis el virus, y entonces uno tiene inflamada la rodilla, los codos, la cadera, la espalda, el cuello. Afecta muchísimo, es muy doloroso en realidad. Pero creo que hay una sobre diagnóstico de CHIC en este momento, ¿verdad? Creo que debemos aprender a depender más de pruebas, bien, obviamente el alivio del paciente, pero a comprobar que sí es CHIC, porque igual que en el dengue, reportan miles de dengues que no son, ¿verdad? Es muy interesante eso. El hipogloso es el encargado de la movilidad de la lengua, ¿ok? Entonces, eso es el que todos usamos para amar, pero también usamos para hablar. Y las lesiones son muy raras en realidad. Este nervio lo que hace es mover la lengua hacia todos lados, y usted solo tiene que pedir al paciente: mueve la lengua a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Rara vez va, como las lesiones que se dan en este nervio son unilaterales, no las vamos a notar que se paraliza, sino que vamos a notar la diferencia de la textura en la lengua. Entonces, cuando hay parálisis del hipogloso, lo que hay es que la lengua se arruga en el lado que está afectado, ¿verdad? Si uno pone más atención, también sucede que la lengua se desvía hacia el lado contralateral, pero lo más frecuente de ver es la lengua arrugada. Entonces hay que verla, es impresionante. De todas las parálisis de hipogloso que yo he visto, jamás nadie las ha detectado porque no le miran la lengua al paciente. Y ahí vamos a tomar un respiro porque eso sí era maratón. 12 pares en una hora, eso es maratónico. Vamos a decirle al doctor, le voy a decir que no vino, porque... ¿Tienes la otra lista aquí de una vez? La otra les va a gustar más. Lista abierta, no. Para la otra me pidieron que les hablara de Alzheimer, de la identificación de la demencia. Sí, no, doctor, en realidad nadie sabe, ¿verdad?
y es, lo que usted acaba de decir es realmente cierto. La carbamazepina sigue siendo el medicamento de elección para neuralgias del trigémino, a pesar de que hay compañías que nos andan vendiendo, hay otras cosas como gabapentina, no sirve para neuralgia del trigémino, y la otra que es la familiar tampoco sirve para neuralgia del trigémino. La carbamazepina sigue siendo lo mejor. El segundo medicamento que uno podría utilizar es un antidepresivo, especialmente si es tricíclico, como los antiguos, ¿verdad? Amitriptilina sería el otro medicamento que uno usa. El problema con la amitriptilina es que tiene demasiados efectos secundarios. El paciente rara vez aguanta unos cuantos meses con el tratamiento, ¿verdad? Y hay otros de los antidepresivos nuevos, como la venlafaxina, que está funcionando muy bien. Hay otros medicamentos, pero la gabapentina no. Entonces, sigue siendo la carbamazepina la primera. Y el problema de la carbamazepina y la neuralgia del trigémino es que las dosis deben ser muy altas. Las dosis generalmente van de 800 a 1600 miligramos al día, lo que significaría, por ejemplo, las tabletas de carbamazepina vienen de 200 miligramos, entonces serían unas 4 a 8 tabletas al día. Por supuesto, nunca se las vayan a dar de inicio, porque entonces el paciente va a pasar sedado desde el inicio, ¿verdad? Hay que ir titulándolo, subiéndole 100 miligramos cada semana hasta que el dolor desaparezca. Pero cuando el asunto de las neuralgias es una cuestión crónica, pues el paciente generalmente tiene que pasar largos periodos con tratamiento. Cuando es incontrolable el dolor, pues también ya se usa mucho la cirugía, ¿verdad? Si no responde a esto, una combinación de medicamentos, también se utiliza el TENS, ultrasonido, y si no responde, pues hay cirugía. Porque la causa más frecuente es la elongación de los vasos, especialmente de la arteria cerebelosa superior. Entonces, lo que pasa es que pues todos nacemos con las arterias perfectamente estiraditas, pero conforme la edad se empiezan a colochar todas y sufren un ensortijamiento y entonces empieza a topar con el nervio. Entonces, si usted no ya entra a separar la arteria del nervio, siempre le va a seguir dando la neuralgia, ¿verdad? En Guatemala, de los pacientes que yo, créame que en 15 años de ejercicio de neurología, pues he visto realmente muy pocos, serán unos 30 en total. Y de esos 30 hemos tenido que operar 3, ¿verdad? Los 3 exitosísimos. Los demás se controlan muy bien. Para que vean ustedes que es frecuente, pero no tan frecuente. O sea, creo que también puede haber un sobrediagnóstico en el tratamiento de esto. 30 míos, pues aparte de los que tratan los otros. Bueno, entonces ahora sí hablemos de la demencia. La demencia es una cosa bien interesante porque tiene que ver con las funciones mentales. Aquí puse una gráfica de cómo funciona el cerebro de las mujeres, ¿verdad? Esa es una cosa que es complicadísima, ya saben ustedes. Las mujeres tienen áreas para todo, ¿verdad? Esos son cerebros que nunca se cansan, tienen para… Ya ven que ahí hay hasta para un generador de dolores de cabeza. El problema es con los hombres, ¿verdad? Que pues el cerebro funciona de otra forma. Como 5 áreas para sexo, ¿verdad? El asunto de diagnosticar demencia y cómo funciona el cerebro tiene que ver con la historia de la humanidad. En realidad tenemos pocos años, apenas como 100 años, de empezar a conocer la actividad exacta de la corteza. Fíjense que esta es una gráfica que hace como 200 años de una teoría que se llamaba frenología, que trataba de explicar para qué servía el cerebro y cómo funcionaba la corteza de acuerdo a las protuberancias cerebrales. Pues si uno se toca la cabeza tiene un montón de protuberancias, aquí un par de protuberancias frontales, occipitales. Nunca tenemos una cabeza redondita realmente. Y pues esta teoría trataba de explicar que las funciones que se hipertrofiaban en el cerebro hacía que le creciera el hueso, ¿verdad? Pero claro, cuando uno revisa ahí, pues ya no corresponde absolutamente nada de lo que nos conocemos hoy en día. Así que esto queda solo para la historia y yo tengo un monumento de estos en mí. Tengo un monumento de estos en mi oficina porque me parecía muy gracioso cómo interpretaban la función cerebral. Ya cuando el doctor Brodmann empezó a electrocutar a sus pacientes despiertos para ver qué funcionaba, para qué servía toda la corteza, entonces encontró que había un montón de funciones, ¿verdad? Entonces recordemos algunas para que veamos cómo vamos a diagnosticar la demencia. El cerebro está dividido en 5 lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, recuerden aquí la cisura de Silvio, ¿verdad? La cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Aquí no hay una división exacta entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal.
Solo mencioné 4 porque el quinto está, si uno abre la cisura de Silvio, que es esta, en el fondo vamos a ver 3 circunvoluciones que son el lóbulo de la ínsula. Toda la corteza cerebral en realidad sirve para algo. Ahí está una película que me cayó muy mal, ahí fue donde la Scarlett Johansson sí no me gustó para nada, porque la teoría está muy vieja de decir que el humano solo utiliza el 10% de su corteza cerebral, es mentira. Digamos, solamente, recuerden ustedes que el 20% del peso de la corteza es occipital y solo para ver estamos usando toda la corteza occipital. Entonces, solo para ver, mira, usamos ya el 20%, o sea que ahí ya se fue la teoría esa, ¿verdad? Claro, no toda la corteza funciona al mismo tiempo, que eso sí es cierto, ¿verdad? Es decir, no puede activar usted su zona frontal al mismo tiempo que la parietal, eso sí, no. Pero hay cosas que se pueden hacer simultáneas. Veamos acá, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con actividad motora está aquí, en esta circunvolución, que es el área primaria motora. Aquí está el área motora secundaria. Todo lo que tiene que ver con sensibilidad dolorosa está aquí. Incluso el trigémino que habíamos hablado lanza desde su núcleo terminaciones para que aquí identifiquemos si es calor, dolor, pinchazo o qué, en el área parietal, y esta sería el área sensorial secundaria. Todo el lóbulo temporal está relacionado con la memoria, especialmente el centro donde está el hipocampo, ¿verdad? El uncus. Ahí está la memoria de todo tipo. Entonces, incluso cuando uno estudia y trata de leer y aprenderse algo, como hacíamos en la universidad, va a grabarse ahí como una computadora. Y nosotros tenemos entonces memorias de todo tipo. Tenemos memoria inmediata, memoria remota, mediano plazo. Y obviamente cuando uno quiere aprender cosas para la vida, pues lo que se trata es de que queden grabadas para siempre. El cerebro funciona en esta área de la memoria igual que una computadora. Digamos, en las computadoras, como ahora nos conectamos rápidamente a internet, digamos, hagamos de caso que usted quiere entrar al Tribunal Supremo Electoral, pues usted no va a poder ver las gráficas del Tribunal Supremo Electoral sin un programa especial, que como ellos ya saben que usted no lo tiene, entonces lo tira hacia su computadora y estas cookies van a ir a las carpetas una carpeta que se llama archivos temporales de internet. Y cada vez que entre a una página le tiran cookies y se meten ahí. Y entonces si usted no elimina la carpeta de archivos temporales en la computadora, va a encontrar que si es muy activo, así como los muchachos hoy en día, alrededor de un año su carpeta es inmensamente grande. Pero ya nunca la vuelve a usar porque pues 4 años no vamos a usar la página del Tribunal Supremo Electoral. Entonces uno lo que hace es eliminarla. Y el cerebro funciona exactamente igual. Es decir, usted se aprende cosas que le van a servir durante un momento y las elimina. Digamos, ahí alguien le da, dame tu número de teléfono. Bueno, ahora lo grabamos todo, ¿verdad? Pero antes uno lo grababa lo suficiente para encontrar un lapicero y anotarlo y luego se le olvidaba. Es perfectamente normal olvidar un montón de detalles. Así que no se asuste si se le olvidó dónde dejó las llaves, no es que esté teniendo demencia, es normal olvidar datos que no sirven para largo plazo. De manera que el cerebro si guardara todos los datos que miramos y vemos todo el tiempo, tendría que tener lóbulos temporales inmensos, entonces sí aparecíamos aquellos extraterrestres que nos tratan de vender en las películas. Así que el cerebro es muy inteligente. Pero también hay un lugar donde tenemos la memoria de absolutamente todo. O sea, hay olores que usted reconoce, formas que reconoce, libros que reconoce, nombres, caras, sentimientos, agradables o desagradables, el dolor, todo está memorizado acá, ¿verdad? Hay un área muy importante aquí al final, en el final donde se comunica el lóbulo temporal con el parietal, que es el área auditiva primaria. Entonces ahí todo lo que oímos va ahí, pero no se memoriza ahí, solo se escucha, ¿verdad? Pero para funcionar tiene que estar conectado con el lóbulo temporal. Y esta área primaria va a crecer si, digamos, usted aprende otro idioma. Entonces, en el área secundaria se vuelve más grande, si aprende 3 idiomas se vuelve más grande. Por eso es que hay países donde, digamos, hagamos de caso Rusia, donde los niños fácilmente aprenden idiomas y tienen un área de primaria, un área
auditiva que puede llegar a ser muy grande porque ellos generalmente aprenden música. Pues es por las condiciones ambientales, ¿verdad? Tienen 6, 7, 8 meses de frío tan intenso que los papás para divertirlos pues les enseñan música y casi todos los ciudadanos rusos pueden leer música. En cambio aquí no, ¿verdad? Aquí barranqueamos y todo, no nos enseñan música de niños. Entonces, estos niños tienen, la gente allá tiene un área auditiva muy desarrollada. Nosotros tenemos menos, ¿verdad? Incluso entonces hay un área aquí justamente donde se interpreta la música. De manera que si usted pierde esta área no va a poder identificar música y el síntoma se llama amusia, ¿verdad? Aquí esto es también lo que antes le llamaban, bueno, sigue llamándose el área de Wernicke, ¿okay? Que es donde está la auditiva primaria. O sea que si usted tiene un infarto aquí, pues le pueden hablar y usted oye, su oído funciona, pero pues no entiende nada porque aquí es donde estaba toda la memoria conectada con el lenguaje. Aquí hasta abajo, porque recuérdense que aquí está el homúnculo de Penfield, está el área de Broca que tiene la mayor cantidad de movilidad de la boca y la faringe, ¿verdad? Aquí. El área parietal es un área muy interesante porque ahí se graba todo lo que se llama praxia. Hay cosas que hacemos ya por práctica que la hemos aprendido, por ejemplo, cepillarse los dientes, ponerse la ropa, manejar. Para algunos que manejan acá, o casi todos, si se recuerdan cuando fueron a su primera clase, a pesar de que les explicaron cómo iba primera, el clutch y todo eso, siempre el carro hace un montón de movimientos y se asusta a todo el mundo, y si le enseñó su papá, pues se pegaba de gritos, ¿verdad? Pero hoy en día, por ejemplo, yo puedo ver ahí a las muchachas cómo manejan y se maquillan al mismo tiempo, pues porque ya lo que pasa es que todos esos movimientos son repetitivos y no necesitan ejecutarlos con detalle, sino que ya están como memorizados. Entonces usted ve, por ejemplo, cuando se pone la bata, usted ya no voy a botonar el primer botón, luego el segundo, sino que ya solo, vámonos. Lo mismo es como amarrarse los zapatos. Todo esto está en el lóbulo parietal. Y en el lóbulo frontal está todo el resto del ser humano, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, la voluntad está en esta circunvolución. Hubo desde que ustedes se recordarán cómo fue muchas gracias. Muy amable, sí, ya me oyó ahí que mi glosofaringeo ya falló. Gracias. Hubo una vez, el doctor Brodmann fue el que descubrió esto en un accidente, un tipo que se enterró una barreta por la boca y le salió aquí. Cuando lo operó y se murió, lo siguió como 15 años hasta que le hizo necropsia. Cuando se murió, sabotaje. Fue la energía, ¿no? No está conectado. Aquí está bien. Cuando el paciente se murió, se dieron cuenta que la sección estaba justamente en esa circunvolución. Y entonces era un tipo que era bien trabajador y ameno, un religioso cristiano de primera, y después de eso quedó prácticamente tirado en su silla, no volvió a trabajar nunca más. Esta lesión se volvió tan famosa que incluso en los Estados Unidos muchos estados promulgaron una ley para sus criminales violentos que se llamó la lobotomía frontal, en la que en vez de darles pena de muerte, pues los seccionaban esta circunvolución y entonces los dejaban sin voluntad y jamás volvían a matar a nadie. De manera que la voluntad está ahí. ¿Por qué usted fue médico? ¿Por qué se hizo médico? Pues la razón que sea, porque creyó que iba a ser pista, porque quería ayudar a la humanidad, porque lo que sea. La función que ejecutó eso de ir a estudiar medicina fue esta circunvolución, ¿verdad? Yo le pregunto a veces a mis estudiantes, miren, ¿dónde está el alma? Pues nadie sabe, ¿verdad? Yo tampoco sé. Pero si una vez un profesor me dijo, mire, si el alma está en algún lugar, tiene que estar en el lóbulo frontal, ¿verdad? Porque todas las otras funciones que nos hacen humanos, el raciocinio, la discriminación no racial, ¿verdad? Sino discriminación de cosas, de ambientes, de situaciones,
están en esta circunvolución. Ahí en el lóbulo frontal tienen que estar los mecanismos de ejecución, los mecanismos de control social, control de impulsos. Veamos la diferencia de cómo funciona la reproducción humana con la del perro. El perro, bueno, nosotros tenemos hipotálamo también, pero el perro lo tiene más desarrollado que nosotros porque es muy primitivo, él no tiene el lóbulo frontal completo. Y entonces cuando un perro huele a una perra, vámonos, reproducción instantánea, ¿verdad? Nosotros también olemos exactamente igual y tenemos el mismo mecanismo, pero pues nosotros primero tenemos que llevar rosas y cantinear un poquito y puede llevar meses, incluso años lograr la reproducción humana, ¿verdad? Todo esto está aquí en el lóbulo frontal, que es abstracción, juicio, comprensión y todas las cosas que nos hacen humanos. Esas son cosas que usualmente los médicos no les examinamos a los pacientes, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a la definición de… Por supuesto hay muchas otras funciones, pero sería muy largo seguir ahí con esto, sino que vamos a la definición de memoria, de demencia. La definición de demencia es, que da la OMS es esta, ¿verdad? Que es un síndrome caracterizado por el deterioro adquirido de las funciones intelectuales respecto a un estado anterior conocido, estimado, suficiente para interferir ampliamente con la conducta del paciente respecto de sus actividades normales del diario vivir, que no es referida a tres categorías de performance intelectual, que no es referida a una, sino por lo menos a tres categorías de performance intelectual, que es independiente del nivel de conciencia. Dicho deterioro debe ser sostenido por la evidencia médica, documentado por evaluación neuropsicológica, lo más completa y detallada posible, y efectuada con instrumentos de evaluación cuantificables y reproducibles. Bueno, esta está muy complicada. Expliquemos qué es esto, ¿verdad? A todos nos enseñaron, y todavía lo siguen enseñando, y esto no es bueno, creer que para evaluar el cerebro solo tenemos que ver si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Como vimos en las funciones cerebrales, el cerebro no funciona solo para esas tres cosas. Funciona para todo lo que dijimos. Y entonces habría que evaluar todo lo que dijimos para saber si está funcionando bien el cerebro. Vamos a poner un caso. Esta es la tomografía de una paciente que me ingresó con hemiparesia al hospital. Hemiparesia derecha, por lo tanto tenía afasia también. Le hicieron esta tomografía y como no vieron nada dramático, los residentes pues la subieron y dijeron, pues es un ACV, pero vámonos al piso. Curiosamente el radiólogo también informó esto como normal. Esta radiografía no es en ningún momento normal. En primer lugar, hay una terrible atrofia cerebral, tiene una hidrocefalia que es compensatoria por la atrofia cerebral y todas estas partes de la sustancia blanca están muy dañadas porque tienen cambios de densidad. Si hacemos una resonancia magnética, casi seguro vamos a encontrar esta parte de la sustancia blanca como queso suizo. Les voy a contar al final qué fue, porque primero quiero contarles qué tipos de demencias hay. Las demencias se clasifican como corticales, subcorticales, mixtas y misceláneas, pero vamos a mencionar solo así rápidamente cuáles son, ¿verdad? Las corticales son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick y las atrofias corticales focales. La enfermedad de Alzheimer, por cierto, es la que más causa demencia. O sea, de 100 pacientes que tienen demencia, como 67 a 70, dependiendo del país, tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otros demencias hay? Pues las subcorticales, ¿verdad? Las que acompañan a pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, la parálisis cerebral progresiva, la enfermedad de Wilson, ¿verdad? Casi todos los Parkinson, se supone que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene una lesión exclusiva en la que aparecen los cuerpos de lesión exclusivamente en el mesencéfalo. Si estas lesiones patológicas se extienden a toda la corteza, la enfermedad ya no se llama así, se llama demencia subcortical. Ahorita les voy a decir el nombre porque ahorita ya se me trabaron todas estas cosas. Que es la que tenía este actor que se suicidó hace como 2 meses, 3 meses, Robin Williams, que él empezaba ya a tener
signos de parkinsonismo, pero como toda su familia ha padecido la demencia asociada al Parkinson, entonces él se suicidó para no tener demencia. Entonces, muchos pacientes que empiezan con Parkinson van a terminar en demencia. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, esa es una enfermedad que ataca a muy jóvenes, es genética, empieza con un temblor horrible, igual parkinsoniano, y terminan demenciados alrededor de los 35 años. Todas estas enfermedades nos pueden dar demencia, ¿verdad? La esclerosis múltiple, todos los pacientes con esclerosis múltiple terminan en demencia. El SIDA, si logran sobrevivir a las enfermedades infecciosas, todos terminan en demencia. La enfermedad lacunar, o sea, los múltiples infartos lacunares provocados, por ejemplo, por hipertensión o diabetes, también dan demencia. Algunos virus lentos, como los que dan en SIDA o en pacientes que tienen quimioterapias, el virus JC, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la enfermedad de Jacobs, Creutzfeldt-Jacobs, que menos mal no hay aquí. También pacientes con anoxia isquémica. Por ejemplo, ustedes han visto seguramente un paciente aquellos que los tiró un tráiler y nunca más se volvieron a levantar. Esos son pacientes con trauma, que quedaron con demencia. Todas, ¿verdad? En realidad, cocaína, LSD, hasta incluso drogas recetadas por médicos como los antipsicóticos, por ejemplo, nos pueden llevar a esto. La marihuana no está relacionada con demencia todavía, ¿verdad? Que se haya probado, pero las otras drogas muy severas alucinógenas van a provocar demencia, ¿verdad? Algunas son irrecuperables, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo de esto, un paciente que tiene demencia que se presentó con pérdida de memoria. Dice, mira doctor, se le están olvidando todas las cosas y miren esta lesión que está acá, este es un glioblastoma multiforme y por supuesto se murió en menos de un año, pero se presentó como una demencia muy rápida, ¿verdad? Para que vean que no es pues solo la enfermedad de Alzheimer. Ahora eso sí, la mayoría son Alzheimer. Aquí está, Lewy, verá que se me olviden ya las cosas, yo también ya voy llegando al Alzheimer. La enfermedad de Lewy es la que tenía este actor Robin Williams, ¿verdad? Enfermedad de cuerpos de Lewy, porque los cuerpos de Lewy son las lesiones específicas que aparecen en Parkinson. Si se extienden a toda la corteza, le da demencia. Las otras son vasculares, ¿verdad? La enfermedad de Lewy, las vasculares y todas las otras. O sea que vean ustedes que todas son causa. Ahora, una cuestión muy importante es que aquí tengo que hacer notar que la demencia, es decir, la pérdida de funciones cognitivas, no es una consecuencia del envejecimiento. ¿Ok? Todos los órganos envejecen, eso no hay duda, ¿verdad? Y tristemente empezamos a envejecer a los 20 años, los hombres, las mujeres a los 18. ¿Por qué? Pues porque las mujeres se desarrollan más rápido que los hombres. Lo que pasa es que tal vez entre los 20 y los 50 años, pues el deterioro no se nota mucho, ¿verdad? Después de los 50 se nota un poquito. No digamos después de los 70, 80 años, el deterioro se nota, pero terriblemente. Y entonces con el envejecimiento vienen varios cambios. Disminuye la función de sus riñones. Se sabe que desde los 20 años disminuye 1% por año la función renal. O sea que cuando uno llega a los 100 años, ya perdió el 80% de la función renal sin tener insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Por ejemplo, los huesos, hasta los huesos disminuyen de tamaño después de los 60 años. Entre 60 y 80 años se calcula que las personas disminuyen 2 o 3 centímetros de talla, ¿verdad? Se le cae uno el pelo. Pues a los 40 años ya necesita uno lentes porque los ojos ya empezaron a fallar. Los músculos bajan de tamaño, el corazón baja de tamaño, ¿verdad? El único órgano que no baja a la velocidad de todos es el cerebro. Más o menos a los 60 años, entre la década de 60 a 70, el mismo cerebro tiene un mecanismo de autorrescate. Cuando detecta que está disminuyendo de tamaño, hace un mecanismo de autorrescate y vuelve a aumentar de volumen. No tiene nuevas neuronas, eso sí, ¿verdad? Pero aumenta su cantidad de conexiones dendríticas. Y esta es la razón de que usted, por ejemplo, vea que en Guatemala los jubilados de otros países como Canadá, Estados Unidos, se vienen a los 60 años a aprender español y aprenden re bien, ¿verdad? Lo que ninguno de ellos puede hacer es volverse atleta, ¿verdad? Porque todos los órganos están fallando, menos el cerebro.
Y en realidad todos deberíamos de llegar a los 100 años por lo menos con el cerebro intacto. O sea, tener demencia no es una consecuencia del envejecimiento. Antes se hablaba mucho de la demencia senil y ahora sabemos que la demencia senil ni siquiera existe, porque ahora podemos explicar todas las demencias. Alzheimer, enfermedad de Lewy, vasculares, traumas y todas las que les mencioné, ¿verdad? Todas las son causas de demencia. Se calcula que en Israel únicamente no han podido explicar el 0.1 de las demencias, que es lo que ellos llaman demencias sin clasificar, porque ya no le llaman demencia senil, ¿verdad? O sea que tener demencia no es una consecuencia natural del envejecimiento. Cuando uno tiene demencia, tiene un cerebro enfermo. Sí. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta la memoria, cómo se manifiesta la demencia. El problema de la demencia es que los síntomas pasan inadvertidos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero? Se pierden, fíjense cuál fue la definición que da la OMS, y es que necesita daño en por lo menos 3 áreas de performance intelectual. La memoria puede ser uno de ellos, pero pueden ser otros, ¿no? Inicialmente, pues no sé, ya ven ustedes, por ejemplo, si el abuelito está en la casa y pues un día entra con las tortillas y las va a poner debajo del lavatrastos y luego no encuentran las tortillas, ay, estas son cosas de viejito. Pero eso no es normal. Ahí ya perdió una función ejecutiva el paciente. Generalmente lo que sucede con estos pacientes es que tienen pérdida de memoria. Empiezan a olvidarse de las cosas recientes, es decir, lo último que se pierde en realidad es la memoria, digamos, de su juventud. Empiezan a olvidar cosas recientes y no pueden aprender nuevas cosas. Entonces ustedes vamos a empezar a ver que hay pacientes que tienen daño en la memoria y con cosas que parecieran no tan importantes. Por ejemplo, el paciente se pierde en la calle, le cuesta llegar, no se recuerda de su ropa, no se recuerda de la comida, no se recuerda dónde dejó sus zapatos, o empieza a ejecutar funciones que no son normales, como poner los zapatos en otro lugar. La mayoría de gente, si ustedes se dan cuenta, los viejitos hacen cosas extrañas a veces, pero uno empieza a pensar, son cosas de viejitos, ¿verdad? Y que esos pueden ser los primeros síntomas de tener una demencia. Por supuesto, pueden haber una gran cantidad de síntomas, incluso pueden haber síntomas de humor. Por ejemplo, el paciente se distrae fácilmente, ya no es, pues él ya antes era así, bonachón y buena gente y platicador, ahora prefiere no platicar mucho. Pareciera que está deprimido, ¿verdad? La depresión se puede confundir mucho con la demencia. A veces se fatiga en las conversaciones, empieza a cambiar las palabras. Mira, mi hijo, ¿cómo se llamaba aquella cosa que, ay, es que se me olvidó, hombre? Ay, ya me voy a acordar. Pareciera que no es tan importante y ese puede ser un primer síntoma de demencia. Cambios de humor, tendencia a la depresión, reírse constantemente, llorar sin por qué ni para qué. Alguien me está preguntando algo de atrás. Bueno, ahí vamos a llegar a eso un poquito después, ¿verdad? Porque sí, digamos, el paciente puede parecer deprimido. O sea, un ancianito también puede tener depresión. Si a los 80 años, a 75 se le murió su esposa, es lógico que se deprima. Lo que no es lógico es que la depresión le tarde un año. ¿Okay? El luto es normal durante algún tiempo, ¿verdad? Y la pseudodepresión o pseudodemencia es un término que está así como en medio de que nadie sabe si en realidad existe o no existe, ¿verdad? El paciente podría tener tendencia a la depresión y ser manifestación de enfermedad de Alzheimer. Luego les voy a decir cómo se diagnostica esto. Por supuesto, mientras más avanza la enfermedad, se deteriora el lenguaje, se le olvidan las palabras, empieza a tener apraxias, que ya ven que hablamos de las apraxias, ¿verdad? El paciente no se puede amarrar los zapatos, no se puede poner bien la ropa. Alguien, por ejemplo, yo veo un médico en un edificio de clínicas que llega con la camisa de fuera a dar consulta, ahora todavía llega. Y era un tipo que yo, cuando yo era estudiante, lo conocí, era un tipo que andaba, pero
súper planchado para arriba y para abajo. Y esta ya no es una actitud normal, digamos, ¿verdad? Aunque todavía da consulta. He tenido pacientes que se dieron cuenta cuando no podían ejecutar cálculos. Digamos, tuve a un paciente que era dueño de un taller y él manejaba todo y sus empleados, tenía como 6 empleados. La esposa era la que llevaba los cálculos de la contabilidad y entonces él empezó a dejarle toda la carga de números a ella porque él ya no podía sumar. Y todavía con el diagnóstico de demencia, Alzheimer, muy temprano, empezó a los 58 años, todavía trabajó 3 años más hasta que realmente ya no pudo, ¿verdad? Pero para que vea que puede parecer una persona normal, hasta que ya que empezó a confundir los repuestos, la familia decidió retirarlo del negocio. En realidad, poquito a poco se van comprometiendo las actividades de la vida diaria hasta llegar a un estado en el que realmente puede llegar a estar postrado, ¿verdad? Un paciente ancianito terminal. Ustedes se recuerdan de la frase, miren, los ancianitos terminan como niños. Bueno, el que termine como niño postrado en una cama con necesidad de que le cambien los pañales, ese tiene Alzheimer o cualquier tipo de demencia, ¿verdad? Porque así es como termina el paciente con demencia. Estos son los hallazgos anatomopatológicos este es un ovillo neurofibrilar, que son los hallazgos que va a haber en la corteza cerebral de los pacientes con Alzheimer. Este fue un hallazgo que fue descrito por Louis Alzheimer, gracias a quien la enfermedad lleva su nombre, lleva el nombre, descrito en el año de 1906 con un microscopio triste de luz de velas, porque no había electricidad donde él estaba. Lo que pasó aquí fue que él tenía una paciente, fíjese cómo los síntomas pueden ser muy diferentes, tenía una paciente que empezó a celar a su esposo. Recuérdense que Alzheimer en realidad era psiquiatra, ¿verdad? Entonces ella empezó a celar al esposo y cuando el esposo no aguantó los celos, pues la llevó con el doctor para que vea qué hiciera con ella. Y ella se imaginaba amantes del pobre esposo por todos lados. Entonces ya ven que las mujeres a veces inventan los amantes. Y entonces él la empezó a tratar y fue cosa de 4 años cuando la señora se puso muy mal y entonces empezó a agredir al esposo, tanto que necesitaron recluirla en lo que en ese tiempo tenían ahí a mano, que era un manicomio, y estuvo recluida durante 6 años, es decir, hasta que murió y terminó realmente postrada. Y él fue describiendo todos los síntomas que tenía la paciente y al final logró la autorización para la necropsia y le hizo el corte cerebral y esto fue lo que describió y todavía siguen siendo los hallazgos de la enfermedad de Alzheimer. El ovillo neurofibrilar, que se debe al depósito de una proteína que se llama proteína tau, empieza a enrollarse y entonces hace un depósito de otra proteína que se llama beta amiloide. Entonces son los hallazgos característicos, ovillos neurofibrilares, puntos de proteína tau y el depósito de proteína beta amiloide. Posteriormente el paciente avanza y tiene sus agnosias, incluso sus afasias, hasta que al final el patrón es totalmente alterado. Ya cuando la gente se da cuenta de que la persona no funciona bien, el mismo paciente no se da cuenta, por supuesto, se da cuenta la gente que está alrededor. Ya cuando se dan cuenta de que funciona mal, ya es muy tarde, esta enfermedad está muy avanzada. Generalmente el paciente tiene la punción lumbar normal, su encefalograma es normal, la TAC generalmente es normal también, ¿verdad? Estos son los cuerpos de Lewy, que son los que aparecen en enfermedad de Parkinson y en la demencia de cuerpos de Lewy, que es este bodoquito que está acá. Se caracteriza porque parece el ojo de un búho, dice, ¿verdad? Esta es la tomografía, la resonancia, perdón, de un paciente con otra enfermedad que se llama enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick se caracteriza porque tiene atrofia de lóbulos específicos. Entonces observen ustedes que está todo el cerebro atrofiado para la edad, porque si no me equivoco tenía 80 años, pero observen ustedes cómo se fue el lóbulo temporal. Aquí está, miren, se desaparecieron más los lóbulos temporales que el resto, ¿no? Y entonces esto es lo que da la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick puede atacar el lóbulo temporal o el lóbulo frontal. Cuando ataca los lóbulos frontales, incluye dentro de todo lo que hablamos las manifestaciones de alucinaciones.
Por supuesto, las demencias no son causadas solo por esas enfermedades, sino que también están las vasculares, entre las que la primera enfermedad es la hipertensión arterial. Las pacientes que no controlan su presión arterial tienen 4 veces más demencia que los pacientes que no tienen hipertensión. Y aquí está bien demostrado. Esta es una, en los Estados Unidos, vean ustedes, esta es una gráfica donde es azul, hay más demencia, ¿verdad? ¿Por qué hay más demencia ahí? Porque ahí hay más hipertensión, porque todas estas son poblaciones donde hay más negros que en otros estados. ¿Y por qué? Porque los pacientes que tienen genes africanos, pues tienen más hipertensión que todo el resto de pacientes. Claro, hipertensos no controlados. Entre 10 y 20 años. Sí, sí, dependiendo de la severidad. Por ejemplo, ustedes vean, la historia es interesantísima porque cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, no tratábamos la hipertensión arterial. Y los 3 grandes jefes de Estado, Stalin, Churchill, Roosevelt, los 3 eran severamente hipertensos. Ninguno de los 3 terminó con demencia, pero Roosevelt fue el que se murió más temprano. Churchill murió a la edad de 86 años por un ACV y no desarrolló demencia. Pero sí los pacientes pueden tener entre 10 y 20 años de demencia si no controlan la hipertensión arterial, por supuesto dependiendo del nivel de presión, porque si es muy severa pues lo va a matar otra cosa, se va a reventar o insuficiencia renal crónica o algo. Una cosa muy importante es que los factores de riesgo para la demencia vascular son los mismos que para la mortalidad por infarto o ACV. Y aquí tengo una gráfica. Vean ustedes, en estos países es muy interesante que es mucho más alta la enfermedad vascular que en otros países. Muy importante es que en Guatemala también es muy alta y aquí el tabaco tiene una relación mucho más alta que en países europeos. Muy importante es que los médicos también fuman, 34% de los pacientes siguen fumando, 12% de los que fuman, fuman en frente de sus pacientes. Esta es la resonancia de un paciente con enfermedad de Alzheimer, así es como termina, casi sin cerebro. ¿Cómo hace uno el diagnóstico? El diagnóstico lo hace fácilmente con este test que se llama el Mini-Mental Test Examination, que no es lo mejor, pero es un test como para hacer un screening del diagnóstico. Usted solo tiene que hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Qué año estamos? ¿En qué estación del año estamos? ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿Y en qué mes? No se vale repetir la pregunta ni se vale ayudar al paciente. El paciente tiene que contestar por sí solo y cada pregunta lleva un punto. ¿Qué país estamos? ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? ¿En qué ciudad? ¿En qué número de edificio estamos? Le dice usted 3 palabras para que puedan repetir. Repita estas palabras y le da 3 puntos y las puede repetir. Luego lo pone a hacer cálculos. Por ejemplo, se va a hacer un cálculo sencillo. ¿Cuánto es 100 menos 7? Y entonces tiene que hacer 5 cálculos y le da 5 puntos. Luego le pide que repita las palabras, que son otra vez 3 puntos que le hizo memorizar. Le pide que repite una frase simple como no, sí, ver o ser. Le da unas órdenes sencillas. Doble esta hoja a la mitad y póngala sobre su pierna derecha, que es 3 puntos. Por último le pide que haga un dibujo, que creo que lo tengo acá. O puede hacer sencillamente, pídale que haga un reloj. Mire, hágase un reloj y este es el reloj que hizo una de mis pacientes. Ese reloj ni se parece a la realidad. Y esta, por cierto, era una paciente que me la llevaron como depresión. Mira, doctor, la traemos porque está deprimida. ¿Ok? Y cuando le pongo a hacer esto es demencia, ¿verdad? Es para pacientes que no pueden escribir muy bien, vean ustedes que es muy fácil detectar la demencia. Por supuesto, la demencia se puede diagnosticar con la tomografía de emisión de positrones. Y les voy a decir una cosa, la demencia se puede diagnosticar 10 años antes de síntomas con la tomografía con el PET, tomografía por emisión de positrones. Lo que quiere decir es que la enfermedad es una enfermedad crónica y a la que no le estamos poniendo atención. ¿Okay?
O sea, muchos de nosotros ya podríamos tener enfermedad de Alzheimer y vamos a presentar síntomas hasta dentro de 10 años o 15 tal vez. Pero ahorita con el PET se puede diagnosticar 10 años antes de síntomas. El problema es que no la podemos parar, ¿verdad? Mi paciente que les dije tenía, bueno, este es un hematoma subdural que se presentó como demencia. Y me voy a ir ya hasta el final porque se nos acabó el tiempo. Y aquí está la razón de por qué mi paciente que llegó con hemiparesia y solo le dimos aspirina y mejoró, pero estaba demenciada. Y lo que pasaba es que tenía un tumor renal que estaba haciéndole incrementar la hemoglobina, tenía 18 de hemoglobina y eso era lo que hacía estar hiperviscosa, lo que le había dado la hemiparesia. Le resolvimos su tumor renal y curiosamente se le quitó la hemiparesia y también recuperó muchas de sus funciones cognitivas. Es decir, el mensaje de hoy es que la demencia es una enfermedad sumamente frecuente. No hay que pensar que los pacientes ancianitos están perdiendo funciones solo porque son ancianitos, sino hay que ponerles más atención y llevarlos al tratamiento. Por cierto que sí existe tratamiento hoy en día, ¿verdad? Los tratamientos pueden hacer funcionar a los pacientes entre 2 y 4 años dependiendo y hasta 10 y 15 años muy bien con el tratamiento si son vasculares. Bueno, hay varios. Ahorita el mejor que hay en el paciente, estos son los que se venden en el mercado, el donepezil, ribastigmina, galantamina y memantine. El que está funcionando mejor es la ribastigmina, que viene en parches, ¿verdad? Pero están los otros disponibles en Guatemala. Muchos efectos secundarios, eso sí, hay que tener muchos cuidados con sus complicaciones cardiovasculares, pero no hay que abandonar a los pacientes. Esto sería el mensaje del día de hoy. Ojalá tuvieran más preguntas, pero parece que ya nos están cortando el tiempo en televisión. No me pensaba que me iba a volver famoso el día de hoy si no hubiera hablado más rápido. Ah, esa es una pregunta muy difícil. Antes de los 65 años es 0%. Y tenía una gráfica de esto. Entre 65 y 75 hay como 3%. Entre 75 y 85 incrementa como al 30 y algo por ciento. Y arriba, entre los 90 y 100 años, el 50%. Así que entenderemos que si todos vivimos más de 100 años, de todos modos, lo más probable es que todos terminemos con Alzheimer, ¿verdad? Lo importante aquí sería que pudiéramos detener la enfermedad. Eso sería para lo que el mundo va. Aquí está, una de estas era. Aquí está. Estos son hallazgos de necropsia. Y entonces vean ustedes, el 50% de todos modos en necropsias tienen a la edad de 85 años, ¿verdad? Pero arriba de los 90, 50% se hacen enfermedad de Alzheimer. O sea que uno no se salva, ¿eh? Pues sí, hay un nivel normal de deterioro en la memoria, diría yo. Esto se llama síndrome de deterioro cognitivo del adulto. Es una cosa en la que se nos empieza a olvidar todas las cosas, pero no calificamos en los test para demencia. No hay un test específico para diagnosticar eso, ¿verdad? Pero obviamente va a haber un deterioro de la memoria leve, así como hay un deterioro de todos los órganos. Pero no debemos llegar a calificar nunca para demencia. Si usted califica o su paciente califica para demencia, eso sí ya es otra cosa. Es decir, es obvio que no vamos a funcionar igual que a los 20, ¿verdad? Pero vea usted, por ejemplo, a mí me gusta mucho recordar a un gran escritor que apenas tiene 600 años de vigencia, que fue Cervantes. Él empezó a escribir El Quijote a los 87 años y terminó a los 89, obra cumbre de la humanidad. Y para que vea que no, realmente no debería uno deteriorarse tan. Pues no, hombre, es que él era un genio, sí, pues yo también, ¿eh?
Sí, doctor, se puede detectar anticuerpos para la proteína tau y más o menos cuando uno encuentra la tomografía de emisión de positrones ya positiva, ya están presentes los anticuerpos. Pero el problema ahorita es que estos anticuerpos son detectables solo en laboratorios súper especializados, entonces uno en Estados Unidos o dos, uno en Canadá, uno en Europa, uno en Israel. No creo que se hace así como de clínica para todo el mundo, porque pues el problema es que no hay nada que hacer. Igual usted, supóngase que me hago yo una tomografía de emisión de positrones y tengo marcadores para demencia, no hay forma de pararla, ¿verdad? Hasta que tenga síntomas, entonces me pueden mejorar un poco los medicamentos, pero ahí sí estamos complicados. Les agradezco mucho su atención y espero verlos muy pronto.